Ante el temor a nuevas reyertas en el Centro de Rehabilitación de Menores de Lima, conocido como Maranguita, vecinos de esta zona protestaron para exigir su reubicación. Afirman estar cansados de los reiterados motines y reyertas que se registran en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Ellos insisten en la reubicación del recinto. Estamos demasiado hartos, ya toda delincuencia, todos los días, las veces que ellos vienen a las visitas, todos vienen solamente puros delincuentes. Y acá la vecindad está harto de eso, queremos que sea reubicado. Denunciaron que se les impide el paso por las avenidas que rodea el centro juvenil cuando ocurre alguna reyerta. Maranguita tiene capacidad para albergar a poco más de 400 personas, pero actualmente es ocupado por más de 860 internos. El alcalde de San Miguel lamentó la lentitud con que se realiza la transferencia de este centro de una entidad a otra para finalmente reubicarla. Y hemos venido reclamando años sobre esto y no hay solución. Ahora se supone que eso tiene que pasar del Poder Judicial al Ministerio de Justicia, pero lamentablemente hasta la fecha no sucede. El juez supremo César San Martín afirmó que no existe el presupuesto necesario para el traslado de estos internos. Pero nosotros no podemos trasladarlos a otros centros porque no tenemos infraestructura. Al respecto, el Ministerio de Justicia indicó que se mantiene en coordinación con la Comisión de Transferencia junto al Poder Judicial, pero no pueden tomar una decisión porque la administración del centro de rehabilitación no recae en ellos. Mientras espera esta reubicación, muchos de los internos alcanzan la mayoría de edad, al punto que el 40% tiene más de 20 años. Bueno, el tema se ha desbordado, ¿no? El tema se ha desbordado y no ayer, ya hay cierto tiempo con esto como bomba de tiempo y bueno, ahí está, explotó en Maranguita y ayer también en Trujillo. Nos acompaña para conversar de este tema la doctora Rosa Mavila, ex jefa del INPE, en ese sentido conoce el tema por dentro. Doctora Mavila, ¿cómo estamos? Buena tarde. Se llaman centros de rehabilitación, pero ¿hay algún centro en este país que rehabilite a alguien? ¿Cómo estamos? Buena tarde. Buenas tardes, Rocío. Yo creo que el tema de fondo, que hay que tratarlo, porque ya basta de tratar las cosas epidérmicamente. Por favor. Es decir, cuando hay incendios, cuando hay revueltas, ahí se trata el tema penitenciario, ¿no? El tema de fondo es que no hay una política de ejecución penal seria y coherente en el país. Y hablemos de criminalidad juvenil, por ejemplo, ¿no? A ver. En materia de criminalidad juvenil, la política criminal prácticamente se reduce al debate de dónde se hacinan jóvenes, ¿no? El debate, por ejemplo, de la transferencia de Maranga a otro lugar no resuelve como no resolvió la transferencia de San Jorge a otro lugar, cuando, sobre todo en lo que respecta a criminalidad juvenil, hay que conocer pues la problemática del adolescente transgresor. Mira, para no agrandar las cosas, ¿por qué ha habido la reyerta estos 2 días? Alguien que tiene mínimo conocimiento de transgresión juvenil sabe que para los jóvenes infractores una de las cosas que más les interesa es la problemática de la relación con su pareja, es la sexualidad juvenil. Y justo el día de los enamorados, yo no sé quién será el personaje o la instancia que toma la decisión de recortar la visita el día de la amistad, que tiene una vinculación con la problemática sexual y la problemática de las relaciones intergéneros de los infractores. Esto es Maranguita. Sí, mira, en general parece que la decisión ha sido nacional, entonces por eso habría que ocultar quién ha tomado esa decisión, que francamente es erradísima. Por decirte un detalle, ¿no? Hace algunos meses yo entrevisté, antes de que le dieran libertad, a Gringallo. Y una de las cosas que me dijo Gringallo en Piedras Gordas 2, me dijo: oiga, doctora Mavila, usted ya sabe que nosotros queremos recibir la visita sexual, que es nuestro derecho de acuerdo al Código de Ejecución Penal. No sabemos por qué criterios nos la impiden. Y cuidado, doctora, que puede venir, o sea, insinuaba una presión, una reyerta. Y yo creo que estas decisiones tan elementales crean un caldo de cultivo sobre el que se aprovecha la criminalidad adulta o la criminalidad que no es la mayoritaria, avesada juvenil. Porque hay que mirar las cosas con pausa, ¿no? Como expresábamos hoy día. Los jóvenes transgresores adolescentes no son mayoritariamente grandes transgresores,
de criminalidad organizada. La propia ley, el último código que acabo de salir, distingue a lo que son habituales, reiterantes, actores de delitos como violación sexual seguida de muerte, homicidios, trata de personas, de lo que son transgresores de patrimonio, o de hurtos, o de robos primarios no habituales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, mediáticamente escribe Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un gran criminólogo latinoamericano. Hay una política criminal también mediática, ¿no?, que crea imágenes, pues, ¿no?, y que calza bien con el temor que tenemos todos los ciudadanos de ser sujetos de violencia en la calle, ¿no es cierto?, con la aspiración a la seguridad ciudadana. Pero hay que entender que ni todos los transgresores son gringachos, ¿no es cierto?, y que en consecuencia no tenemos tener una visión generalizante de la infracción juvenil, pero hay que entender sí que la criminalidad organizada adulta aprovecha de la criminalidad juvenil porque tienen menos penas y porque evidentemente les dan a ellos una cobertura de ser autores inmediatos en delitos graves, ¿no es cierto? Claro, o que ya simplemente crecen en ese ambiente, lo que decía el señor Magán, están hablando ya de segunda, tercera generación de criminalidad. Esto es de salir, supongo ya cumplió la pena en el centro de rehabilitación. ¿A dónde van a ir si la familia delinque? O sea, esa es la actividad a la que se dedican. Mira, Rocío, yo le pregunté, regresando a Gringallo, qué iba a hacer, ¿no? Y me dijo que él iba a fabricar zapatos porque ya tenía dinero, y si no, que pensaba salir fuera del país. Yo te quiero decir que también hay buenas experiencias de la sociedad civil, no todo es negativo. En Piedras Gordas 2, la dueña de esta fábrica de carteras, Renzo Costa, ha desarrollado un programa de trabajo juvenil bien interesante, y los han capacitado a estos transgresores ya de Piedras Gordas 2, o sea, de 16 a 18 años, en producción de peletería fina, ¿no? Y estos chicos están ganando un salario que la mitad se guarda para la reparación civil y la mitad la destinan pues para su bolsillo. Pero Piedras Gordas 2 tiene un mejor ambiente, ¿no? Quiero decir, hablando de infraestructura, claro, y de manejo. Y ahí entonces, la criminalidad organizada juvenil que está ahí está bajo la administración del Poder Judicial. Por eso yo me niego, Rocío, a que sea tan fácil decir, no, que se pasa del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. Mira, el Poder Judicial, con todas sus limitaciones presupuestales, tiene mejor administración de la gestión de los establecimientos para transgresores juveniles. En cambio, el Ministerio de Justicia no tiene la experiencia necesaria para tener una adecuada gestión. Hay cosas buenas en nuestro país. Por ejemplo, hay 10 establecimientos nacionales que son los centros de orientación al adolescente, donde van los infractores que no entran a internamiento, no tienen tratamiento cerrado, sino tratamiento abierto. Ya, digamos, ambulatorio. Claro, los que han sido amonestados de libertad asistida, de prestación de servicios o de libertad restringida, lo que se llama justicia restaurativa. En el de Lima, que dirige el señor Eguiguren, no el exministro, sino su hermano, ¿no? ¿Ya? El porcentaje de reiterancia de estos chicos que en un ambiente pequeño, ahí se debería invertir, hacen deporte, asistencia psicológica, van al cine, trabajo cultural, el porcentaje de reiterancia es bien bajo. Entonces hay que distinguir lo que es el tratamiento a la primera transgresión del tratamiento pues a los que ya son claro, habituales. Entonces sí pasa. Entonces sí no hay pasa que justificar las crisis penitenciarias solo con la situación de los jóvenes de alta lesividad. Y hay que evaluar, por ejemplo, cómo se está gestando y administrando. Por ejemplo, ¿cómo pues le vas a decir, mira, son chicos jóvenes, están en el desarrollo de su sexualidad, están encerrados y tienen expectativa pues del día de los enamorados, ¿no? Pero entonces, señora Mavila, también hay allí sicarios, o sea, pequeños sicarios. Por supuesto, o sea, no gente que aprovecha, pero o sea, la decisión abarcaba a todos los jóvenes, pues, o sea, no podían recibir ninguna visita. Entonces eso es un error de gestión, que no se nos puede decir que no lo es. Quiero entender, o sea, sí le comprendo, ¿no? O sea, en toda la efervescencia, la química y qué sé yo, pero no es que no han hecho la tarea, están ahí porque han matado gente, no, muchos por de supuesto, ellos, en ese sentido. Pero tienen derechos, Rocío. Sí entiendo derechos que tienen no derechos, se pueden pero negar. Lo que ha pasado en Trujillo, según el señor Magán, han sido enfrentamientos entre bandas. La jauría contra la gran familia, esto es, replican lo de fuera adentro, entonces ahí no se está rehabilitando nada, y sí pasa entonces el tema. Mira, por infraestructura y bueno, por sacar pasa a los por chicos infraestructura, del pasa hacinamiento. por presupuesto, pero pasa, y lo sabe muy bien el señor Magán, pero pasa sobre todo por el porcentaje de profesionales asignados al tratamiento. Ajá. La pregunta que todos debiéramos hacer es, a ver, ¿cuántos psicólogos, cuántos maestros, cuántos educadores para el trabajo
¿cuántos trabajadores sociales están dedicados al tratamiento de los infractores juveniles? Mira, que yo sabía, el porcentaje más alto de transgresión juvenil son adicciones. Los chicos roban para drogarse o se drogan para robar, ¿no? Claro. Y el porcentaje también de lesiones de naturaleza sexual es alto y se está incrementando, como dice el doctor Magán. Pero, ¿qué política de tratamiento desadictivo estamos haciendo dentro, orientar a los infractores? ¿Qué hacen dentro de Maranguita? ¿Qué hacen dentro de la Entonces, Exfloresta? No, lo que hacen en Trujillo, donde hay un alto grado de criminalidad adulta, es capacitación para el delito. Mira, un ejemplo, ¿ya? El señor Jacinto, que ha fallecido el año pasado, tenía una especie de academia en un inmueble de su propiedad para capacitar jóvenes sicarios. Qué bárbaro. No, entonces, ¿cómo es posible que no haya inteligencia de la policía para hacer un seguimiento de la criminalidad adulta que está intentando generar promociones de sicarios juveniles? Entonces, yo entiendo que está muy mal que existan sicarios juveniles, no hay que aplaudir el delito juvenil, ¿no es cierto? Pero también está mal decir que todos los transgresores juveniles son sicarios, el porcentaje es bastante bajo. Es cierto que hay un porcentaje de tuburización altísimo, pero todo no es cemento ni presupuesto, es porcentaje de trabajadores sociales, de gente dedicada al tratamiento. Hasta donde yo sé, incluso en la criminalidad adulta, en todo el INPE hasta ahora hay un solo psiquiatra a nivel nacional. ¿Un psiquiatra para a todos? nivel nacional, ¿no? Entonces es una broma, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y sin embargo, la rotulación, la estigmatización, lo que Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un miembro de la Corte Interamericana, un gran penalista argentino, llama, existe también, Rocío, lo que se llama la política criminal mediática, ¿no? O sea, desde los medios se crean imágenes. Claro, ¿no? se construye un personaje, y con se eso alimenta. se clama pena, hay intereses de por medio. Por ejemplo, yo le diría al señor alcalde de San Miguel, señor alcalde, muy bien, su apuesta por la seguridad de sus ciudadanos es legítima, pero que a donde los van a trasladar sea un sitio pues con mediana dignidad, seguridad y donde de verdad haya tratamiento. Está el tema de San Jorge para los adultos. Sacaron a infractores adultos primarios y los llevaron a una zona alejadísima, y San Jorge recién en el plan de trabajo del Poder Judicial va a ser una ciudadela del Poder Judicial. Hasta ahora no está habilitada, ¿no es cierto? Pero esos transgresores habría que ver qué nivel y calidad de vida ostentan, ¿no? Donde estaba Gringallo, que yo no me quiero referir más a él, porque finalmente ya cumplió su sentencia y es una persona libre, era en Piedras Gordas. Piedras Gordas 2. ¿Eso quién lo maneja? Lo maneja el INPE. El INPE. Pero en el caso de los pabellones estrictamente dedicados a los infractores juveniles, lo maneja el Poder Judicial. Y ahí hay una buena experiencia. Yo creo que sí, por lo menos la opinión que tenía, yo entrevisté para mi tesis doctoral alrededor de 50 jóvenes que están ahí, y la opinión que tenían era que eran mejor tratados que en Maranga, ¿no? Porque en Maranga parece que también hay un tema de tratamiento. Mira, Rocío, hace 2 días yo estaba en una comisaría en San Juan del Lurigancho, por otro tema, y cuando estaba esperando a que me atiendan, entró un policía que era de tránsito con un joven que acababa de robar un celular, según el policía. Pero ahí en sede policial, no solo está gritando, le estaba pegando, en sede policial le estaba maltratando. Entonces, tenemos malas prácticas, pues. O sea, no por ser transgresor es una persona sin derechos, ¿no es cierto? Y menos en sede policial. Obviamente yo intervine y se cortó esa secuencia. Entonces, hay una forma de pensar que se escuda en el derecho a la seguridad. Hay una ausencia de una política criminal juvenil que tiene que tener un norte productivo y desadictivo, y que tiene que diferenciar niveles, como tú bien dices, de transgresión. Pues, o sea, esos criminales ya habituales deben tener un trato distinto y no deben tener ningún contacto con jóvenes infractores primarios, ¿no? Claro, más del 45% de la población son mayores de edad ya en estos centros de rehabilitación. En ese sentido, ¿qué hacen ahí? Habría entonces que replicar los casos de éxito, que los hay en estos centros de rehabilitación, para ya no estar contando estas informaciones. No, sí, no se puede habría seguir que matando explorar. dentro. Disculpa que insista, yo tengo ahí pues un compromiso, una pasión también, ¿no? En América Latina hay buenas prácticas. En Argentina, en regiones de Argentina, se ha llevado la universidad a la prisión. Y justamente los criminales, los
de alta lesividad se han opuesto a la universidad, en la cárcel de Devoto, por ejemplo, ¿no? Donde los internos estudiaban Derecho, ¿no? Entonces se opusieron por 2 veces, hicieron clausurar la Facultad de Derecho, pero insistieron y entonces se arman 2 culturas, pues una cultura del estudio, de que cuando salga voy a trabajar, de que ya llevo en mi bolsillo de otro modo, de que yo tengo una práctica decente, coherente con el ordenamiento legal, de respeto a leyes, y otra que es vendo droga, vendo, ¿no es cierto?, cerveza, vendo alcohol, yo controlo con punta. Y yo soy faite de faites, ¿no es cierto? Claro, y tengo hay que alcanzarles, pues, ¿no? Las herramientas y las opciones, las oportunidades suficientes, porque si no, allí lo que se replica pues son los talleres del delito, ¿no? Y también en ese el sentido, Estado pues, se tiene que enfrentan cumplir. bandas adentro. ¿Cómo se puede Rocío, haber el Estado enfrentado tiene que dentro? cumplir, porque por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual son el hecho del día. Entonces, ¿dónde están las políticas del Ministerio de Salud para tratar enfermedades de transmisión sexual? Por ejemplo, para dotar de condones los días de visita a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Dónde están las políticas educativas de norte productivo que le enseñen a ganarse algo, ¿no es cierto?, a los jóvenes infractores? Y cuando te hablo de jóvenes, Rocío, en la tasa de condición etaria de 18 a 30 años está casi el 75% de la población penal del país. Entonces estamos pues ante mucha gente, ¿no? Claro, y mucha gente que son fuerza productiva para cualquier país, no pueden estar metidos en los penales, no han tenido oportunidades, no han tenido formación, crecieron ahí, segunda, tercera generación del delito. Lo que no significa aplaudir el delito, ¿no? No significa eso, significa responder como Estado, no es decir, ya incurres en delito, te encierro, y ahí que te capaciten pues para que te vuelvas un criminal organizado. Claro, no sé, por la pura rehabilitación, si no se está rehabilitando. Claro, la rehabilitación no es una bella palabra. La rehabilitación tienen que ser políticas sociales, ¿no es cierto? Como decía el doctor Yusti, el que falleció en la embajada de Japón, ¿no? Él decía que prevenir es mucho más importante que criminalizar. Y se previene adentro, pero también se previene afuera. Por ejemplo, en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde hay mucho raterito y demás, habría que hacer desarrollo urbano, actividades educativas, deporte organizado, como en otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos ver eso, ¿no? No queremos que ya pase la noticia y luego de aquí hasta otra reyerta en estos centros de rehabilitación y no ha pasado básicamente nada. ¿Usted fue jefa del INPE en 2017? Sí, fue en la primera etapa de gestión del APRA, justamente renuncié antes del tema de los indultos, ¿no? Desde su gestión hasta esta, ¿ha cambiado algo, le parece, o se sigue hablando en círculos? Ha cambiado algo, pero no de un modo que para mí resultaría satisfactorio, ¿no? Yo quisiera ver políticas desadictivas antidrogas, antialcohol, ¿no es cierto? Y quisiera ver políticas productivas en la prisión. Eso sería una muestra de cambio. Si no, son hermosas palabras, ¿no? Ya de palabras ya está poblado. Palabras, tal cual. De palabras ya está probado. Muchísimas gracias, doctora Rosa Amabile, jefa del INPE. Ojalá y salgamos de las hermosas palabras y pasemos pues a los hechos, a las políticas y a los presupuestos, porque si no, no se puede ejecutar nada. Vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.